Buenos días a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Me toca hoy hacer la apertura en un ámbito así medio extraño, pero esperemos ser breves. Y... ¿Esto? ¿Allá? ¿Está funcionando? Sí. Simplemente es tratar de darles una visión diferente. En algún momento me ha tocado estar del lado que están ustedes, el sector técnico, desde la logística y desde lo privado. Hoy me toca estar en otro lugar, desde el punto de vista de la política, desde lo público y desde la infraestructura física. No hace falta resaltar en ustedes que hoy la gestión de la cadena de suministro es la columna vertebral de toda la economía mundial. Todo lo que tocamos, cualquier cosa que vemos o que tenemos aquí, de alguna forma, viene de una cadena de suministro. Y ahora están considerados claves en todo, no solo en lo privado, sino también en lo público. Y yo tenía una teoría, que nunca la pude comprobar, que es que todas las cosas, los bienes y los servicios serían gratis o casi gratis si la logística fuese gratis, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tenemos en toda esta cadena de valor para ser eficientes y competitivos. Y son operaciones cada vez más complejas, ¿no? De eso van a hablar, supongo, que ustedes en el resto de la jornada de hoy. Estos van a ser los temas que van a tratar durante la jornada. Simplemente, al final de la presentación, muy breve, voy a hacer un comentario de cada uno de ellos desde esta nueva visión. De la infraestructura que vamos a hablar es una infraestructura distinta, no estamos hablando ni de caños, ni de gasoductos, ni de midstream, sino la infraestructura que es necesaria también para la propia industria, ¿no? Y estamos viendo que en general muchas de esas es exclusivamente pública, o por la norma, o de hecho, o a veces por subsidiariedad, como la energía eléctrica, y muchas veces, aunque no nos guste, tenemos que caer en esa situación de que la infraestructura la gestiona desde lo público. ¿Y a quién le toca hacer esta infraestructura, no? Aprendimos algunas cosas en estos años de experiencia desde que empezamos en el 2008 con las primeras aventuras de Vaca Muerta, trayendo o tratando de interesar empresas de afuera, porque las locales estaban con otra visión. Y una de las cosas que vimos es que todos somos responsables, ¿no? Lo vimos con las demoras del gasoducto Néstor Kirchner, con la Red Azul. La Red Azul la planteamos en el 2012 y hoy todavía es un proyecto que está apenas incipiente, ¿sí? Y lo otro que aprendimos es que no sirve de nada echarnos las culpas, ¿no? Si es público, si es privado, si es de la de servicios, sino ver cómo podemos articularnos para trabajar y lograr resultados. Hay muchos antecedentes de esto de trabajar en conjunto con la infraestructura. Simplemente hoy, en el día del Supplier Day, lo que me acuerdo que ya no me acuerdo si en el primero o el segundo Cluster Shell que hicimos en Neuquén 2012-2013, hace más de 11, 12 años, ya planteábamos la necesidad de un corredor logístico. Hoy estamos muy parecidos a hace 12 años atrás. Entonces, lo que estamos planteando en las distintas mesas de trabajo para infraestructura para Vaca Muerta que organizamos de la provincia, la primera fue en Añelo en marzo, la segunda hace 2 meses en Neuquén, es precisamente eso, que no nos vuelva a ocurrir esto, ¿no? Y hay muchos antecedentes, el clúster que le mencionaba, la Red Azul, las mesas de trabajo del Ministerio de Economía en la época de Macri, todas las comisiones que trabajan tan profesionalmente del IAPG, hay estudios en conjunto, que hay algunos de los sponsors que han trabajado también en eso. Está YPF con la infraestructura, la mesa de Vaca Muerta Norte, que fueron todas las empresas cuando nos juntamos en Rincón de los Sauces, la repavimentación de la Ruta 5, la circunvalación ahora del gasoducto de Añelo que anunció YPF los otros días. Es decir, hay muchos antecedentes de cómo podemos trabajar en conjunto. Lo primero que habíamos planteado en ese momento
eran un montón de mesas de trabajo, ¿no? Las dividimos en primera y segunda generación de acuerdo a la importancia y nos focalizamos en las tres primeras, ¿sí? Que es la red vial integral, la provisión de agua industrial que necesita Vaca Muerta para su agua industrial para las fracturas y todo lo que es la red eléctrica. En estos meses, ¿cuál ha sido el avance? Logramos prácticamente toda la información para empezar a trabajar en estos tres principales ejes, es decir, el anillo eléctrico, hacen falta incorporar, nosotros habíamos supuesto 300 mega, hoy creemos que vamos a estar cerca de los 400 con todo lo que es el avance de electrificación dentro de toda la actividad de Vaca Muerta, el circuito Petroca, ¿no? Que solamente hoy está transportando 6 millones de metros cúbicos de arena por año en camiones, y todo lo que es la red azul, que es la red de agua industrial a lo largo de la provincia, desde los dos ríos, desde el norte, desde el Colorado y desde el Neuquén, que más o menos estamos estimando unos 30 millones de metros cúbicos de agua por año, ¿no? Eso es lo que tenemos que transportar en esta infraestructura pública. Hicimos algunos números, ¿no? muy aproximados. Cuando uno va de Neuquén hacia Rincón de los Sauces y pasa por Añelo, hoy tiene 1 hora, 1 hora y cuarto de demora. Algunos, seguramente muchos de ustedes han pasado por ahí y lo han sufrido. El gasto extra del vehículo, ¿sí? Entre el tiempo del chofer, el ralentí y el más consumo, más o menos para 5.000 vehículos, hoy son mucho más, deben ser casi 9.000, que estamos comenzando a hacer las primeras mediciones, que hacía casi 10 años que no teníamos flujo de tránsito en las rutas de la provincia, más o menos ahorramos 22 millones de dólares por año. Pavimentar 100 kilómetros de asfalto, que hoy son de tierra, también, entre el tiempo, los gastos, etcétera, estamos hablando de 50.000 pesos por viaje. Esto debe haber aumentado, lo hicimos el primer precálculo por allá por marzo. Si son 2.000 vehículos, ¿sí?, que en una ruta de tierra se asfaltan, estamos hablando de un ahorro de 50 millones de dólares por año. Simplemente para que tengan una idea de el impacto de la no infraestructura en la eficiencia o la ineficiencia de todo lo que es la logística de Vaca Muerta. Y precisamente tenemos que ser competitivos, ¿no? Si estamos pensando en este gran proyecto de GNL, cuando hacemos el netback de precio y termina impactando en los beneficios netos. O sea, no es que sea un costo que yo le pueda cargar al final al comprador. ¿Y qué significa esto? Hoy estamos hablando que tenemos inversiones entre midstream y upstream de 10.000 millones de dólares por año. Poco más, poco menos, ¿no? Si hacemos una cuenta de cuánto es este impacto, todo lo que es el circuito Petroca, estos casi 500 kilómetros de ruta, que ahora vamos a mostrarle un planito, a $1 millón el kilómetro, estamos hablando de 500 millones de dólares. El anillo eléctrico, vamos más o menos para lograr abastecer esos 350 mega adicionales que se necesitan en los próximos 10 años, estamos hablando de 250 millones de dólares. Lo más probable, que muchos no conozcan, que hoy todo Vaca Muerta depende de una sola bajada de 500 a 132 en Loma de la Lata. Todo Vaca Muerta. Es decir, tenemos un problema, una falla en esa estación, se cae toda la electrificación de Vaca Muerta. La red azul, más o menos 100 millones de dólares, costo financiero y previsto, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 1% durante 10 años, que es lo que hace falta para tener una infraestructura adecuada en estos tres rubros para Vaca Muerta. Estamos diciendo adecuada porque nunca es suficiente la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, precisamente es porque hay algún problema, si no, uno no habla, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial último, nunca se había hablado del césped, la cancha. ¿Y por qué hablamos? Y porque había problemas. Entonces, si estamos hablando de este tema es precisamente porque hay un déficit y nunca es suficiente. Nadie dice, estoy demasiado limpio, demasiado sano, tengo demasiada infraestructura. Cuando llego con un camino, quieren otro. Cuando una línea quiere confiabilidad, es siempre una demanda creciente. Pero además son inversiones que se recuperan con el ahorro, con la garantía del suministro, ¿sí? Y también en todos los casos generan un gran impacto ambiental positivo. Esto simplemente para contarles un poco lo que estamos haciendo, después se lo muestro, no se los voy a detallar ahora, que son las obras que hemos comenzado, las que están en vía de financiación y las que hemos recomenzado que estaban paradas y desfinanciadas.
dentro de un esquema donde el gobierno nacional se ha retirado completamente, ha abandonado las obras. En algunos casos, muchos de ustedes seguramente conocen la Ruta 7 entre Centenario y Vista Alegre, donde había choques frontales todos los días. Tenemos rutas nacionales en la provincia de Neuquén, donde tenemos 17 muertos por año. Por eso, desde el gobierno de la provincia de Neuquén hemos tomado la iniciativa y los gobernadores junto con Río Negro han solicitado a la Nación, si no van a hacer nada, si no van a pagar, si no las van a mantener, que la provincia se haga cargo de su mantenimiento a través del cobro del peaje. Estamos trabajando en eso, tenemos el ok, tenemos a veces respuestas más lentas de los que quisiéramos de algunos de los organismos de Nación. Estos son simplemente todo lo que nosotros llamamos el circuito Petroca, ¿sí? que es lo que gran parte se está haciendo, ¿sí? Hemos incluido ahí inclusive algunos de los principales caminos secundarios, que es lo que estimamos a través de recolectar la información de todas las operadoras, de cuál va a ser la red vial mínima para poder avanzar con el crecimiento de Vaca Muerta. Algunos de esos proyectos seguramente ya están empezados. Hemos recibido también, este es el proyecto que estaba parado, que es toda la circunvalación de Añelo, ya se empezó, ya hay un 30-40% avanzado, que eso va a permitir evitar que toda la circulación de los camiones pasen por allí, por el centro de Vaca Muerta, de Añelo, que hoy es prácticamente una travesía urbana. Una de las cuestiones simplemente que hemos hecho es acordar con, que a veces no es inversión, ¿no? Con el municipio de Añelo los tiempos de los semáforos de entrada. Son 3 semáforos que estaban 30 segundos cada uno y se hacían esas colas. Simplemente vamos a evitar los giros a la izquierda y una temporización diferente, ya ganamos 15 a 20 minutos. O sea, simplemente con una gestión de cambiar 3 semáforos pudimos lograr varios millones de dólares de ahorro por esos 20 minutos que estamos acortando los tiempos. Eso después no va a pasar cuando se termine esto, creo que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, que es todo lo que es la Ruta 17 con 2 bajadas, ¿no? Una en el centro de Añelo y otra hacia el este en la bajada de Loma Campana. También recibimos de 2 empresas, junto con la gente de Vista, una iniciativa privada para hacer el resto de la circunvalación. El proyecto anterior nosotros lo llamamos Bypass de Añelo, esto es circunvalación, simplemente una cuestión de semántica, y allí se está faltando todo lo que es la Ruta 8, el Camino de la Tortuga y la Ruta 17. Son 60 millones de dólares, está presentada la iniciativa privada, la estamos analizando. Resta, ya que hay muchos acá, juntar el resto de las empresas para financiarlo. La provincia también podría el 20%, con el bypass ya cubrimos el 28%, con lo cual la parte que tiene que poner la provincia estaría cubierta con creces, que es ese proyecto, si lo ven allí en blanco. Básicamente, toma la Ruta 8, un tramito que es lo que se llama el Camino de la Tortuga, que es hoy un camino bastante precario, y todo el resto de la Ruta 7 hasta llegar a empalmar en Loma Campana con el proyecto anterior. Este es toda la completa la repavimentación de la Ruta 5, con aportes también de YPF, parte hizo la provincia, se hizo todo el bacheo, todas las banquinas, y prácticamente eso que era intransitable se está haciendo. Creo que en 2 meses ya va a terminar y se va a completar los últimos 20 kilómetros también, que anunció el gobernador hace un mes cuando estuvimos allí en la visita de obra. Y también ya se comenzaron los proyectos ejecutivos de los 2 puentes, ahí en Aguada Colorada y Punta Carranza, que cada vez que llovía torrencialmente se cortaba porque pasan en los ríos allí por el centro de la calzada de la ruta. Eso creemos que después, ya se iniciaron los proyectos ejecutivos, se están contratando, creemos que en 1 año, 18 meses van a estar. Bueno, volviendo al tema anterior de lo del sapo de otro pozo y de una visión diferente, vemos que hay una gran interdependencia entre lo público y lo privado, ¿sí? El oil and gas, desde la parte privada, está mucho más focalizado en todo lo que es la infraestructura del upstream y del downstream y del midstream. En cambio, a nosotros nos toca mucho más focalizarnos en todo lo que es la parte vial, ferroviaria, eléctrica, de agua, que recién les contábamos. Quien llevan a cargo toda esta, generalmente son empresas privadas, en el otro caso son los estados, nacional, provincial y municipal.
Las rendiciones de cuentas son diferentes, generalmente tienen los stakeholders, no son los mismos, quienes controlan tienen un control interno, los estados tienen un control externo y que termina después en un resultado final que es las elecciones, cuántos votos sacás, que es la rendición de cuenta final de todo lo que hicimos en este tiempo, ¿sí? Es interna, la rendición de cuentas desde el Estado es público y es externa y se visualiza y lo habrán visto en estos últimos días, con algunas cuestiones que no son demasiado gratas, pero no pasa a los privados. Una falla que se produce internamente es controlada, individual, ¿no? En cambio, una falla dentro de lo que puede ser la parte del Estado público se expande, ¿sí? Muchas veces como un dominó. Nosotros no se puede resolver, una cuestión gremial, un hospital, te cortan la ruta, se extiende a todo el resto de la sociedad. No es lo mismo que si una falla en un oleoducto que es confinada a ese sector, ¿no? Y la eficiencia generalmente la propia el sector. La eficiencia en el caso de esta infraestructura se beneficia y se expande, ¿no? Una ruta se benefician todos los comerciantes, los petroleros, toda la gente que vive en el lugar, el turismo y demás. Tenemos muchas similitudes. Nosotros cuando estaba trabajando en una empresa logística y visité a muchos de ustedes, me tocó eso, ¿no? Y veíamos que a veces la burocracia es muy similar. Igual o peor, depende del caso, depende de la empresa y depende del Estado, ¿no? Hemos tenido, que creo que eso está cambiando bastante, sobre todo en algunas de las empresas, ¿sí? La cultura de no premiar el cambio ni el éxito, nos pasa en el Estado, le pasa a veces a las empresas, aquel que se anima y que quiere hacer algo novedoso, o no se premia o se lo castiga en caso de error, con lo cual nadie se anima, ¿sí? Eso es similar, siempre se hizo así, cuesta cambiar las cosas. Todo esto que nosotros estamos planteando internamente dentro de la burocracia de nuestro Estado nos cuesta muchísimo. Supongo que ustedes en sus propias empresas, salvo las pequeñas que son un dueño, en las grandes, en las operadoras, tienen problemas similares. En este cambio de minería a industria, bueno, la logística tiene una preponderancia enorme en bajar los costos y allí es donde impacta la infraestructura pública, ¿no? El ejemplo de las arenas, que antes el costo de la arena no impactaba, era $500, arenas cerámicas de China, y terminamos con arenas locales de cercanía, con otro precio, otra logística. En este entendimiento ha cambiado completamente el paradigma de la producción de vaca muerta. Y la otra cuestión, que no es bueno, pero todos tenemos muy mala imagen, tanto las empresas y medida como los gobiernos. En eso, tanto los petroleros como empresas, como sector, cuando lo medimos con el resto de la actividad o el resto de las empresas, podemos hacer muchas hipótesis. También de los gobiernos tenemos muy mala imagen. Quizás porque no nos preocupamos, quizás porque no lo sabemos contar, pero lo cierto es que cuando lo medimos tenemos muy mala imagen. Pero algo que hemos medido últimamente, y que con esto quisiera terminar, también vaca muerta para los neuquinos tiene mala prensa. Aunque parezca todo lo contrario, y nosotros estamos planteando también desvacamuertizar el gobierno. ¿Y por qué es eso? La gente dentro de Neuquén, el 85%, salvo el petrolero o el que vive dentro de la actividad, ni siquiera los que están circulando, no lo ven bien a vaca muerta. ¿Por qué? Por esta falta de infraestructura, los camiones con sobrecarga, sin control, con sobrepeso, que rompen las rutas, entonces después el privado no puede circular. Cuando uno le explica y lo vuelve a entender, obviamente que entiende que si no fuese por vaca muerta no tendría regalías, no tendrían su trabajo. Pero en el primer top of mind, ¿qué tienen? Falta de servicios. Nosotros tenemos que hacer con la gente que está viniendo a Neuquén, que no tenemos frontera interna, tenemos que hacer 2 aulas por semana para cubrir la demanda del crecimiento, más 4 veces el crecimiento promedio que tiene Neuquén con respecto al crecimiento demográfico del resto del país. Aparecen los otros servicios, ¿no? El narcomedunudeo, el juego, las chicas, ¿sí? Mucho mayor inflación. Neuquén tuvo 13% más que el promedio del país. ¿Y a quién le echan la culpa? A nosotros. Al gobierno que defiende las petroleras, que son ustedes, ¿sí? No hay alquileres, no se consiguen. Un alquiler en Neuquén sale
con respecto a la panca, el doble, el triple, todos los costos, ¿sí? Y el 85% de los neuquinos propios están en contra de ese Vaca Muerta, aunque hubiésemos pensado todo lo contrario. Entonces, a veces, simplemente esta reflexión en común es para tratar de, que a veces es lo más difícil, ver la visión desde el otro lado. Terminando, creo que me pasé 5 segundos, Nicolás. De esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la optimización. Yo después voy a ver el video, así que voy a ver qué se habló de cada uno de los temas. Simplemente que creo que hoy un Uber de camiones es más que obvio. O sea, camiones que van y vuelven vacío habiendo un camión de otro, y tiene que ver sobre todo con el tercer punto, ¿sí? Con el otro de alinear intereses, ya lo vimos al principio, ¿no? La necesidad de alinear entre todos los stakeholders de Vaca Muerta, el gobierno, las empresas, la academia, los sindicatos, ¿sí? Los gobiernos locales. Pero sobre todo, nosotros en Neuquén tenemos desarrollado un sistema que hay ya en casi 12 provincias, que es el ecosistema de integrabilidad. O sea, es todo lo contrario a SAP. Todo lo que tienen ustedes, esto es lo contrario, que permite que todos los sistemas se puedan comunicar entre sí, con las autorizaciones pertinentes, pero se pueden comunicar. Entonces hace mucho más fácil toda esta interacción. Esto está basado en el XROD de Estonia, donde solo 3 cosas se pueden hacer físicamente. El resto solamente se puede hacer por la página web. Casarse, divorciarse y escritura de más de $1 millón. Ese ecosistema de integrabilidad que nosotros tenemos en la provincia, que estamos tratando de imponer, porque no es fácil tampoco ponerlo nosotros dentro de nuestra misma infraestructura, hace que todos los sistemas se puedan comunicar, y eso permitiría, por ejemplo, en toda esta recopilación de información, que nosotros tardamos 3 meses, para lo del anillo eléctrico, para lo de las rutas y para la red azul, lo hubiésemos hecho en forma automática, simplemente teniendo la autorización de la fuente auténtica. Por eso creo que estos ecosistemas de integrabilidad, que tienen su norma IRAM, son ideales para poder crecer en eficiencia, en cooperación entre todas las empresas. Bueno, el tema que van a hablar seguramente del equipo, sí, todos los equipos también van a estar afectados de cómo los podamos traer o transportar. En cuanto a huella de carbono, muchos de ustedes participaron, hicimos las primeras jornadas en Cutralcó de Vaca Muerta Net Zero. Creemos que Vaca Muerta, por estar cerca del campo argentino, con soluciones basadas en la naturaleza, tiene posibilidades casi únicas frente a cualquier otro gas del mundo de poder llegar en su globalidad a ser net zero. Y precisamente cómo sumar eficiencia, bueno, en los convencionales, nosotros que vemos tanto en los convencionales como en los no convencionales, tiene que ver con que haya más y mejor infraestructura, ¿no? La gente quiere cambiar la vida, pero no quiere cambiar de vida. Bueno, a veces a las empresas y a los estados nos pasa lo mismo, y en eso tenemos un común denominador. Muchas gracias.